Durante las semanas que siguieron llegué a pensar que Liz podría ser perfectamente una mera proyección de los recuerdos de Miranda, debido a mi soledad momentánea, hecha de esos paseos sin destinos por aquellas calles deshabitadas que subían y bajaban y se ondulaban como alfombras de cemento sobre el vacío, y en las que por mucho que mirase a mi alrededor no había seres vivos por ninguna parte, a excepción de esas siluetas que se divisaban cada tanto al interior de un auto. No podía saber a ciencia cierta, como se dice, si no me estaba convirtiendo en el sucedáneo de una vida que ahora transcurría en otra parte, en una especie de Socias o en el retrato de un ausente al que, cometiendo el error permanente adherido, había perseguido hasta este pueblo fantasma. Eso es las reflexiones del protagonista de Me dijo Miranda, de Federico Galende, además de autor de este libro y otros. Él es profesor de nuestra universidad, dirige el Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile y ha publicado varios libros, entre ellos los ensayos Retrato del artista como samurái, Filtraciones, Conversaciones sobre el arte en Chile, Rancière, El presupuesto de la igualdad en la política y en la estética, entre otros. Federico, ¿cómo estás? Muy ¿Qué bienvenido. tal? ¿Cómo estás, Antonella? Un gusto, ¿qué tal? Aquí estamos. Muy bien, tú dices un gusto, Federico no se acuerda, pero fue mi profe en el Magíster de Artes hace, no sé, como 13 años atrás, una cosa No, no, así. no, podría acordarme. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte aquí, Federico, para hablar de Me dijo Miranda, este libro recientemente publicado por Laurel Ediciones, que no es el único libro de Federico Galende que tiene Laurel Ediciones, y que inmediatamente a mí la pregunta que me surge respecto a Me dijo Miranda es el personaje, porque a lo mejor la gente, para explicarle un poco, Miranda es un policía que a principios de los 70, durante el gobierno de Allende, es pasado de investigaciones, de la policía de investigaciones a la policía política y le toca trabajar directamente con Allende y por lo tanto le toca estar en La Moneda el 11 de septiembre. Y lo que primero que me llamó la atención, Federico, fue la elección de un personaje, diríamos, diagonal para esta historia, ¿no? No es el héroe, y tampoco es alguien que mira desde afuera, él es alguien que está vinculado, pero uno pensaría de manera lateral y sobre todo involuntaria en este hecho político tan importante. Sí, bueno, es un personaje que, por empezar, es un personaje que existe, que existió en la vida material Uh -huh. y dentro de todo lo que se puede existir materialmente, ¿no? Eso también es relativo. Y, y a quien conocí y con quien trabajé en innumerables sesiones de conversaciones, de amistad, etcétera. O sea, porque él tenía esta historia muy fascinante que, que quería contar. Y a mí me parecía que coincidía, por un lado, esto de escuchar las historias diagonales o laterales, como tú las acabas de llamar, con esta otra idea que está en general en casi todo lo que escribo, que nunca en lo que escribo hay grandes protagonistas, siempre son las vidas de los cualquiera, extraídas del régimen de oscuridad a los que los somete la historia y puestas bajo un pequeño momento de visibilización, que es a veces el que la literatura o el arte permite, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa era la idea, hacerlo a él parte de esta especie de desprolija colección de vidas que voy construyendo y que por lo demás apuntaban a, tenían esta escena un poco épica, de una épica, una gran épica, pero menor al Uh mismo -huh. tiempo. Era ser capaz de quedarse este, en el Palacio de la Moneda cuando Allende había liberado a todo el mundo y decirle no, yo firmé una declaración. Entonces ese pequeño gesto es es el gesto sencillo en una vida que construye también algo así como un edificio de solidaridad y de moralidad que la humanidad ha ido perdiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que era muy importante esa... es una novela que de alguna manera lo apuesta todo en una pequeña escena, ¿no? Porque es una escena fundamental. Claro, claro, porque
lo que a mí me llamó la atención de Miranda como personaje es que esta épica no es la épica con la que revisitamos normalmente esa escena, ¿no? Cuando pensamos en Allende y cuando pensamos con la UP, en la resistencia heroica, ¿no? Más bien es un personaje que es muy fiel a su propia moralidad. Y él da la impresión de que no lo hace por una convicción política trascendente, sino más bien porque es lo correcto de hacer en ese momento. Eso es muy interesante, ese acercamiento. Sí, además ese es un policía bueno, en la época del malditismo policial, ¿no? Entonces, es un policía bueno en ese momento, y es un personaje que no necesariamente pertenece a una ideología determinada, no es de derecha, no es de izquierda, es simplemente un personaje que hace lo que considera que es correcto hacer en cada situación, digamos, ¿no? Y, y por otro lado está eso de la desidentificación, o sea, un personaje que a lo largo de la historia va pudiendo salir de la identidad. La identidad, como sabemos, es en general un atributo que nos dan los otros, pero nosotros no tenemos por qué aceptar Uh -huh. la identidad que nos atribuyen. Entonces, siempre está este momento precioso en la vida de los seres, que es el momento en el cual podemos romper con esa identidad que los otros nos atribuyen, ¿no? Y que por alguna razón creemos que tenemos que sobrellevar. De manera que si hubiera algo de izquierda en la novela, eso sería la izquierda, ¿no? La rebelión ante la identidad que los demás tratan de imponernos. Bueno, y además lo interesante es que de alguna manera el libro también propone una fisura respecto a la historia de ese momento, como de nuevo, este gran momento en donde todo el mundo se alineó y todo el mundo hizo lo que tenía que hacer desde la izquierda, estoy pensando, ¿no? Pensando también que hubieron sujetos mucho menores que fueron parte de ese proceso histórico de manera muy fundamental. Ahora, hay en el libro también un juego con el género, o sea, está el relato histórico, está el relato testimonial, ¿cierto? Está escrito en primera persona por este narrador que ha conversado históricamente con Miranda y reconstruye estas conversaciones y los pequeños detalles que va encontrando en el camino. Pero también hay un juego que me pareció muy interesante con la novela negra y con las novelas policiales. Y también con las novelas policiales menores, no con los grandes hitos de las novelas policiales, sino con aquellas mucho más cotidianas. ¿Qué estás haciendo ahí? Bueno, a mí me parece, a mí en realidad, a pesar de ser un profesor universitario, quizás después de estas palabras dictadas en tu programa me echen de la universidad, pero la verdad es que el mundo de las ideas es un mundo que con el tiempo me ha ido interesando cada vez menos, ¿no? Y me interesa muchísimo el mundo de las formas. Me interesa particularmente que las formas no acepten la presión de las ideas. Y de alguna manera siempre que emprendo un trabajo literario, ensayístico, filosófico, lo que sea, ese es mi primer asunto, ¿no? Plantear una reyerta, un litigio entre la forma y la idea, ¿no? Bueno, eso fue lo que intenté hacer también aquí, o sea, recuperar el género policial como una especie de forma desplazada y desde allí discutir la idea utópica de los años 70, ¿no? La idea utópica del allendismo. No es que yo no esté de acuerdo con todo ese proceso, todo lo contrario. Soy un fan más en este país de ese proceso histórico que debe ser uno de los procesos históricos más queridos, más reconocidos y que ha vuelto a Chile más admirable en el mundo. Eso no hay que olvidarlo. Chile es un país conocido particularmente por haber tenido un presidente de la entereza y de la rectitud de Salvador Allende, ¿no? Entonces me parece que esa es que todo lo que Allende armó tuvo que ver con una gran idea, pero detrás de esa gran idea a veces olvidamos que había una forma, ¿no? Allende es alguien que tenía una forma, y me parece que es muy importante esta recuperación de la forma, de las formas de las vidas, ¿no? Frente al dictamen y los edictos de las ideas. Sobre todo en un mundo que
poco a poco ha ido perdiendo todas sus formas, ¿no? Las personas nos hemos vuelto, bueno, mucho más vulgares, mucho más maleducadas, mucho más individualistas. Entonces, frente a esa carencia enorme que habitamos, me parece que la literatura es una manera de restituir, de renovar una discusión donde la cuestión de las formas vuelve a aparecer con muchísima fuerza, ¿no? Ujú. Conversamos con el académico de nuestra universidad y autor de numerosos libros, algunos de ensayo, otros de ficción, Federico Galende, a propósito de Me dijo Miranda, su más reciente novela publicada por Laurel. Y a propósito de eso de las formas, a mí me pareció muy interesante también, Federico, la estructura del libro en términos de este narrador que se está espejeando constantemente con su sujeto, ¿no? La novela describe estos encuentros con Miranda, del narrador, y las cosas que hablan y los lugares por los que caminan, ¿cierto? Y las cosas que les pasan, por ejemplo, en algún momento le dice, aquí está la historia de mi vida, y le pasa unas fotocopias de fotos y algunos dibujos, etcétera. Pero también esta frase, párrafo que leí me llamó mucho la atención porque la experiencia de conversar con Miranda hace que el narrador tenga que repensar su propia experiencia como sujeto. Y pensaba Claro. que eso es un poquito lo que nos debería pasar a nosotros enfrentados a la Bueno, literatura o al arte, ¿no? sí, siempre nos ocurre eso. Esa novela, me gustaría hacer dos pequeñas aclaraciones a propósito de cuestiones de forma, ¿no? La primera es que yo no soy más desde hace años director del Departamento de Teoría, sino María Elena Muñoz, Aquí le mandamos un saludo. a quien le mandamos, aprovecho para mandar un gran abrazo, que además es una gran directora y mucho mejor directora que yo, así que esa aclaración siempre aparece, no sé por qué motivo, pero Está bueno. aquí en la contratapa del libro, por eso. Sí, sí, es un detalle menor, por supuesto, Antonella. Y lo segundo que la novela es una novela que yo escribí hace muchísimo tiempo. Después fue publicada por Guido Arroyo en Alquimia primero y ahora reeditada. Entonces, esto que me preguntas por el personaje, por la primera persona, digamos, bueno, la primera persona es alguien que tenía mucho que ver conmigo en ese momento, era alguien que estaba, un extranjero, un inmigrante, llegando a un país desconocido y, y tratando de buscarse, ¿no?, en ese país, en un momento en el que, como cualquier inmigrante, hacemos la experiencia de una pérdida muy fuerte. Y buscamos a veces desesperadamente sustituir esas pérdidas de amigos, de ciudades, de familias, de barrios, de pueblos, experimentando. La experimentación siempre tiene que ver con una extensión en lo impropio, ¿no? Es decir, hacer pasar lo que creemos conocer por lo desconocido, y ese desconocido siempre es la otra o es el otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, es el juego de espejos que estoy muy de acuerdo que lo menciones así, es un juego también de experimentación, ¿no? ¿Qué puedo saber de mí? ¿Qué podemos saber de nosotros mismos, de nosotras mismas, si no pasamos por la relación con los otros, ¿no? Y de alguna manera también, por eso también la literatura tiene este carácter un poco terapéutico a veces, ¿no? De perderse en los otros, ¿no? Bueno, yo debería partir por confesar que siempre he estado perdido en los otros. No sé si es bueno o es malo. También es malo, porque hay una tiranía en los otros también, ¿no? Claro, pero finalmente eso es lo que nos pone en contexto, ¿no? Y pensaba en este dato que yo no sabía respecto a la época de escritura de la novela. Y quería preguntarte, para ir cerrando, ¿no, Federico? ¿Qué te parece esa novela leída en el Chile constituyente? Porque habla de un momento muy importante en la historia de Chile, y luego estamos en un momento muy importante en la historia de Chile donde esta pregunta por la relación con los otros, por un lado, y también con la propia ética, parece ser fundamental para este momento. Sí, es fundamental, es un momento precioso. La idea de Andrea Palet de haber publicado, reeditado la novela en este contexto, me parece una idea
sensacional, es una idea hermosa, porque efectivamente hay un diálogo entre la novela y lo que está pasando con nuestra convención constitucional, en la que yo tengo, sobre decir, muchísimas expectativas. Creo que estos bombardeos y estas desestabilizaciones que se han jugado desde los medios, aspirando a que sea nuevamente una minoría la que imponga condiciones a una mayoría, probablemente va a fracasar. Tenemos una nueva convención constitucional escrita por un grupo de representantes que hemos elegido todas y todos de manera apabullante, con un 80% de aprobación, y entonces es muy lindo que la soledad de este personaje, que tiene también, tiene también una constitución en su propio espíritu, porque se mueve respetando reglas y condiciones que no responden a antojos personales o a intentos por ganar algo, ¿no? Sino que son parte de algo que él empieza a ver en las mayorías. De hecho, la novela narra justamente esa mutación, un policía solitario, encerrado, que de repente empieza a ser transformado por una especie de pasión colectiva de la que tiene el privilegio de ser un testigo. Y bueno, ojalá que eso que le ocurra a él pueda también ocurrirnos a la mayoría en una situación como la que estamos, ¿no? Porque estamos en un momento en el cual las minorías quieren de alguna manera engañarnos y sedimentar una especie de país oligárquico, que es lo que tenemos desde la horrible constitución dictada por Jaime Guzmán, y frente a eso tenemos ahora la posibilidad de reunirnos y de encontrarnos en algo que hemos decidido como conjunto humano, y eso es la política, porque la política es el modo en que los seres definimos nuestras maneras de estar juntos y de llevarnos, ¿no? Claro, y me parece muy interesante la reflexión y esa política que hacemos juntos viene de nuestro andar con nosotros mismos, diríamos, ¿no? Que eso es un poco lo que yo me quedé con Miranda, ¿no? Esta entereza que él tiene frente a las circunstancias, frente a los desafíos que se le ponen, es como, bueno, pero esto es lo correcto, lo que hay que hacer, y eso es muy interesante. Así que les dejo ahí recomendado, me dijo Miranda, de Federico Galende, con quien hemos conversado esta mañana. Muchas gracias, Federico. Bueno, muchísimas gracias, Antonella, por la entrevista y por la conversación. Te mando un abrazo y felicitaciones al programa también. Que por lo demás escucho muchas veces. El otro día escuché a mi amigo Daniel Cruz, que lo entrevistaba en el viernes o por ahí. Bueno, en fin, un abrazo para ustedes. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.